Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues como ya sabemos, la pandemia provocada por el COVID-19 ha sido un evento que ha marcado por completo al mundo la manera en cómo se aplica la política pública y también esta transformación de los hábitos de consumo en todos los agentes económicos, pues van a tener diferentes tipos de consecuencias en la economía. Hemos hablado del sector económico internacional, principalmente de Estados Unidos, en anteriores reuniones, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en nuestras perspectivas internas para 2021. Primero, cabe destacar el caso de México, eh, el cual, a diferencia de otras naciones, pues ya venía presentando un escenario de desaceleración en 2019. Hay que recordar que tuvo una contracción la actividad económica en 2019 de menos 0.1%. Entonces el COVID y la pandemia vino a causar estragos pues aún más fuertes en la economía doméstica. Los datos, como podemos ver, tuvo la mayor contracción al segundo trimestre del 2020 con una contracción real de menos 17%. No obstante, se observó un efecto rebote en el 3T20 de más 12.1%, el cual pues respondió a la relajación de estas medidas de confinamiento. Y con la información más actualizada del INEGI, pudimos ya tener una estimación de la contracción total real del PIB para México, el cual fue de menos 8.5. Como hemos mencionado, esta contracción fue menor a la anticipada por varios miembros del mercado, inclusive por nosotros. Sin embargo, esto significó regresar a niveles de 2014. Y ahora bien, hay que ver qué hay detrás de este escenario que no fue tan grave como lo habíamos anticipado. Lo que sucedió es que estuvo impulsado por pues por la demanda externa. Como podemos ver en la gráfica de la balanza comercial, las exportaciones estuvieron y se alejaron de las importaciones. Es decir, la demanda externa creció a mayores niveles que la doméstica. Es decir, el menos 8.5 se lo debemos a factores externos, es decir, mediante el canal de manufacturas en la actividad industrial y las exportaciones con todo el mundo. Ahora bien, hay que mencionar que el manejo de la pandemia por parte del gobierno de México no creemos que haya sido el más adecuado, ya que se hizo todo lo contrario a lo que un texto de economía te dice, ¿no? Hay que aplicar en época de crisis una medida contracíclica. Sin embargo, el gobierno lo que hizo fue seguir con su política de austeridad. Esto diciendo que una de sus grandes estandartes es que, bueno, sí, hay que cuidar mucho, no sé, un indicador económico que es la deuda neta a PIB, para que una vez que esto se normalice, nosotros como país tengamos una deuda más manejable a comparación de otras naciones. Sin embargo, ¿a qué costo se llevó esta manutención de esta deuda neta a PIB? Eh, las empresas que no se ayudaron mediante estímulos fiscales, pues seguramente, desafortunadamente van a quebrar, y estos son pues fuentes de ingreso futuro que ya no aportarán más al PIB, y esto se va o va a tener los efectos de que al 2021, 2022, la recuperación económica va a ser menos agresiva que quizás en otras economías que sí hicieron unos estímulos más fuertes a través de emisión de deuda.
Bueno, una vez hablado de todo esto en aspectos generales, vamos a hablar de indicadores económicos que vemos para 2021. Destaca el caso de la inflación, la cual, según nuestros pronósticos, no será gran o no ejercerá gran presión para el Banco de México. Sin embargo, es importante mencionar dos puntos. El primero de ellos, habrá una base comparativa pues compleja. Recordemos, ahí vemos el pico en abril de 2020, tuvimos una inflación anual de 2.15%. Es decir, habrá un efecto aritmético, el cual llevará muy seguramente a la inflación por encima del 4%. Y segundo, que el segmento no subyacente también ha mostrado aceleraciones ligeramente por encima a las estimadas. Esto tiene que ver con los precios de eléctricos, de commodities, se han acelerado pues más rápidamente que otros bienes, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, seguimos considerando que estos efectos serán de orden transitorio y cerraríamos el año con una inflación en el intervalo superior de Banjico de 3.69. Pero hay que tener en mente que sí, habrá episodios en los que estemos por encima del 4%. Ahora bien, con esta información, la tasa de referencia, según nuestros estimados, estaría finalizando el año en 3.75. Es decir, estamos esperando otra baja de 25 básicos para la próxima reunión de marzo. Al menos después de haber visto el comunicado de política monetaria, notamos pues claramente un tono más dovish por parte de todos los miembros de la Junta de Gobierno. Y también que ellos son conscientes de estos efectos transitorios al alza en la inflación. Y dado que son conscientes de ellos, aún votaron por bajarla en 25 bases. Entonces, nuestro escenario base, que considera nuestras estimaciones de inflación, sí consideramos que terminaremos en 3.75, pero no podemos descartar bajas adicionales. Eso es por el lado de la inflación. Ahora bien, ¿qué esperamos? Pues para 2021 nuevamente vemos factores de riesgos tanto internos como externos. Primero haré mención de los internos, que son aunados a los intrínsecos de la pandemia. Número uno, hacer uso de reservas internacionales o recursos de Afore para financiar proyectos cuya rentabilidad no es clara. Segundo, la percepción de un ambiente para realizar inversiones en México no ha cambiado. Aún se percibe mucha incertidumbre debido a altos niveles de inseguridad y desmantelamiento de órganos constitucionales autónomos. Tercero, un deterioro en las finanzas públicas debido a menores niveles de recaudación como consecuencia de la baja en un ingreso generalizado que responde a la pandemia. Y cuarto, en junio de este año se llevará en México pues la elección más grande de la historia, en donde se renovará pues toda la Cámara Baja, es decir, toda la Cámara de Diputados. Esto destaca en un ambiente en el que el Ejecutivo necesita un contrapeso. Pero bueno, esto también es un factor de riesgo que vemos interno. Y en cuanto a factores externos, pues es principalmente la dinámica del consumo en Estados Unidos, porque si bien el ingreso en Estados Unidos empieza a normalizarse,
el consumo y la confianza del consumidor aún siguen presentando rezagos. Entonces, eso es importante mediante los canales de manufacturas y de exportaciones hacia México. Y bueno, también, ojalá y no, pero que se desarrolle una cepa más resistente también, pues llevaría a nuestros estimados, no solo de México, sino mundiales, a la baja.